hemos hablado de esas familias que tienen dificultad para llegar a fin de mes. Hemos hablado también en 13 Noticias, por ejemplo, de el precio de la luz que vuelve a subir. Estamos en el precio más alto desde hace año y medio y, por supuesto, también analizábamos uno de los principales problemas de la economía familiar, que es el precio de la vivienda. Evidentemente, todo eso tiene muchas consecuencias, entre otras que se ha encarecido el precio de la crianza de los hijos. Si hablamos de natalidad, en esta casa hay que saludar, y es un placer hacerlo, a Alejandro Macarrón, que es coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Alejandro, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Luis. Gracias. Te voy a preguntar, que yo creo que es el meollo de la cuestión, si realmente el precio de la crianza es uno de los frenos o no lo es a la natalidad en ese marco del enorme y dolorosísimo invierno demográfico que padecemos. Pero antes, claro, lo que es también una evidencia es que las ayudas a la familia no han subido al mismo ritmo que ha subido el gasto en general para la crianza y para los gastos generales de la familia. Las ayudas, por supuesto, no han crecido al mismo ritmo. Que yo sepa, no. Desde luego, cuando hago la declaración de la renta, me da la sensación de que siempre, desde hace 1000 años, es la misma deducción por hijo. Por tanto, desde luego no han tenido en cuenta la inflación. A ver, yo creo que ha habido, hoy ha salido en la prensa, en El País en concreto, un informe donde decía que costaba que a un hijo 700 y pico euros al mes y que tener hijos te empobrecía, ¿no? A mí me parece un mensaje, perdona que me encienda un poquito, canallesco, ¿no? Lo sabía, que te ibas a entender. Faltan niños como el comer. Si el mensaje que se transmite es que te empobrece tener hijos, todavía vamos a tener menos niños, estamos en los mínimos históricos de natalidad. Luego, a ver, no en todas las clases sociales, no en todos los hogares, no en todas las zonas de España cuesta lo mismo tener hijos. Estas cosas son más bien de horquillas. A mí me parece que es un poco alto lo que han calculado, dentro de que tener hijos evidentemente no es gratis. Y luego, sobre todo, que nunca se dice a la vez la satisfacción que dan, la satisfacción, digamos, en el sentido pues de afectivo, lo que completa la vida, o sea, lo que proporcionan. Claro que si lo miramos solo por el coste económico, tener hijos no es rentable. Económicamente no es rentable. Entonces, me parece muy triste que con el invierno demográfico que tenemos, que es de nivel siberiano, porque el año pasado tuvimos 1,09 hijos por mujer española, que lo cual significa que dentro de 30 años habrá la mitad de mujeres españolas, que ahora prácticamente un poquito más de la mitad en edad de tener niños, que encima se lancen mensajes tan pesimistas, tan desalentadores. Me parece, francamente, si estuviésemos en guerra y un enemigo quisiese desmoralizarnos, no diría cosas muy distintas. Claro, porque además tú y yo, Alejandro, hemos hablado mucho de ese invierno demográfico que sufre nuestro país, entre otras cosas porque tenemos clarísimo que es uno de los principales problemas como país a medio y a largo plazo, y ya en el plazo inmediato. Y te tengo muy escuchado que la situación económica, con el riesgo que supone comparar momentos históricos diferentes, pero que claro, la situación económica ahora mismo, a pesar de que haya muchas familias que lo están pasando mal, no es tan mala como podía ser, por ejemplo, en la época del baby boom. Y en cambio, en aquella otra época se hablaba del baby boom y hoy tenemos que hablar de este invierno demográfico. Somos la sociedad española más próspera que hace 50 años o que 70 años, cuando hemos crecido algo la renta per cápita. Hay cosas que antes no existían. Desde luego es mucho más rica que durante la Guerra Civil y se tenían más niños entonces, ¿no? Luego tampoco gente de clase alta y media alta en España es que tenga en absoluto una natalidad desbordante, en absoluto. Tiene una tasa de natalidad tan baja como la del resto de clases sociales o marginalmente más alta, poquísimo más alta en algunos casos. Y luego, dentro de la España actual, resulta que las personas que tienen más hijos son los más pobres de España, que son, de los habitantes de España, la población inmigrante musulmana es la que tiene una tasa de paro mayor, la que tiene menor nivel de renta. Bueno, pues son los únicos que tienen más hijos que el nivel de lo que llamamos el nivel de reemplazo. Tienen más de 2 hijos por mujer. No es que tengan ya 5, no tienen 6, pero tienen entre 2,5, 3, 3,5, ¿no? Depende de los países, ¿no? Los pakistaníes tienen un poco más, los marroquíes tienen creo que a 2,5 hijos por mujer. Los marroquíes en promedio en España tienen una tasa de paro desde el 30-35%, ahora en que tenemos una economía que está en mejor situación que hace a lo mejor 10 años, ¿no? en la crisis económica tan fuerte que tuvimos. Y sin embargo tiene más hijos. Yo digo en plan provocativo si es que son una estirpe superior, ¿no? Porque si no,
que me digan a mí cómo es posible eso, y aunque es verdad que reciben subsidios y todas esas historias, desde luego no reciben, no creo ni de lejos que puedan disponer tanto como de media 700 euros por hijo al mes, ¿no? Y sabes que Que te lo dice ese pregunto. informe, ¿no? Sí, efectivamente, el informe que dice que son 700 y pico por hijo al mes. 50, 760, ¿no? Digo que te lo pregunto a menudo y te lo suelo preguntar con envidia, pero Haces creo que es bien. conveniente que nos lo recuerdes. ¿En qué país nos deberíamos fijar precisamente en lo que más necesitamos en ese medio y largo plazo, que es el fomento de la natalidad? Por acción estatal, Hungría, desde luego, ahora mismo es la referencia que está volcándose con más políticas familiares, y por resultados que no dependen tanto de la acción familiar, sino de la religiosidad de la gente en Israel. En Israel, la población tiene mucho más nivel de religiosidad. La religión judía, que es prima hermana o hermana mayor de la cristiana, y tiene unos valores muy parecidos, familiares, y los 10 mandamientos los tenemos en común, y tienen prácticamente de media 3 hijos por mujer, y eso se debe a las poblaciones que tienen más religiosas, ¿no? No solamente a los ultraortodoxos, también la gente creyente, que hay mucha más que aquí de lo nuestro, pues tienen más hijos, ¿no? O sea que desde el punto de vista de valores, la sociedad sería Israel, desde el punto de vista de políticas públicas sería Hungría. Pues Alejandro Macarrón, que es el coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, gracias por atendernos como siempre. Te diría que especialmente hoy, porque creo que te hemos secuestrado literalmente de un acto en el que estabas participando, así que te lo agradezco doblemente. Es hora de cena familiar, pero es que leí el titular y realmente me indignó. El decir que tener hijos empobrece. Te confieso que he leído el mismo titular hoy en el diario El País de ese informe y he pensado inmediatamente en ti y en hablar contigo esta noche, precisamente para ponerlo en su contexto. Así que sabías que cogería, tú me pones ese capote, ¿no? Como el toro, y yo voy y envisto, ¿no? Pero porque es muy necesario ese mensaje que hoy has vuelto a poner de manifiesto aquí. Lo dicho, Alejandro, un abrazo enorme. Hasta pronto. Buenas noches, gracias.